Vamos a empezar presentando al Señor este momento, este tiempo, para que Él lo dirija y que sea obra suya. Señor, te damos gracias en este día que tú nos has traído aquí. Te damos las gracias porque estamos en una situación mejor que mucha gente. Te pedimos que tú nos puedas seguir guardando, dando provisión cada día. Pedimos que tú nos puedas ayudar a seguir mejorando a tu lado, Padre. A seguir acercándonos a ti y mejorando cada día, siendo siervos tuyos, Padre. Te pedimos que tú puedas guardar esta palabra, que pueda tocar corazones y que podamos esta palabra implementarla en nuestras vidas cada día, Padre. Que tú seas el que la traiga, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Quería empezar leyendo un texto que está en Mateo 14, del 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante a la otra ribera, entre tanto que se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les abrió diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti a las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y reflexionaba un poco sobre ese texto, ¿no? Es un texto en el que de repente están los discípulos que no saben dónde está Jesús, pero están ya yendo al siguiente lugar, porque en ese momento Jesús no se asentaba en ningún lado, sino él iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y de repente vieron aparecer una sombra, y era Jesús. Y me quedaba con que el único de los discípulos que interactuó, que habló con Jesús y que luego fue capaz de andar sobre el agua, fue Pedro, ¿no? Que estando igual los 10 discípulos, más alguna persona más que les seguía, los 12 discípulos, ninguno de ellos tuvo la valentía y la fe para poder acercarse al Señor. Tuvo la valentía y la fe para... fue el único que le dijo: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, ¿no? Tuvo esa firmeza de saber que el Señor tenía eso preparado para él, ¿no? Que le iba a permitir andar sobre las aguas. Y en este texto hay muchos detalles, ¿no? Jesús le dijo: hombre de poca fe, pero él tenía más fe que el resto, que los que estaban con él, ¿no? Y qué bueno que podamos tener esa valentía, qué bueno que en nuestro día a día, cuando se nos presenta un problema, porque no sería un momento en el que el mar estuviese calmado, sino haría viento, haría oleaje. Y Pedro fue capaz de afrontar esas dificultades, ¿no? De sobreponerse a eso y ir con su maestro, ¿no?
aunque dudó, fue capaz de en ese momento poder seguir a Jesús, hacer lo que el Señor le pedía, ¿no? Vamos a leer en Proverbios 24, del 16 al 18. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los limpios caerán en el mal. Cuando cayese tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y se desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Y igual que Pedro cayó, en cuántas situaciones caemos y necesitamos del Señor para levantarnos. Cuántas situaciones nos cuesta buscar al Señor para levantarnos. Porque aquí dice, ¿no? 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que levantar? Pero levantarse no es malo, levantarse es aprender, levantarse es no volver a ir a ese sitio para caerse, levantarse es buscar del Señor para que esa situación no vuelva a ocurrir. Y a veces vemos que el de al lado se cae, que el de al lado cae y no somos capaces de ayudarle, ¿no? No somos capaces de preguntarle y de interesarnos por él, ¿no? A veces el Señor nos exige eso, ¿no? Que aunque sea estemos ahí para apoyar al hermano caído, ¿no? Que como dice en el 17, ¿no? Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, que aunque la persona que nos cae mal, aun esa persona que cuando viene no viene con buenas intenciones, qué bueno que podamos ayudarle cuando se cae, qué bueno que podamos ayudar a levantarse, ¿no? Porque en esta historia que habíamos leído antes, la de Pedro y Jesús le ayudó. Jesús no le dejó que nadase, ¿no? Sino le levantó y le ayudó a subir a la barca. Y qué bueno que podamos tener esa valentía, ¿no? De poder ir a aquel al que no le agradamos o aquel que no nos agrada y ayudarle a levantarse de la dificultad, ¿no? Yo me paraba a pensar de algunas valientes en la Biblia, de mujeres y hombres valientes que el Señor les ha puesto en circunstancias complicadas, en situaciones complicadas, y aún así ellos han respondido bien, ¿no? En el caso de David, por ejemplo, fue alguien valiente desde joven, fue alguien que aún que le querían matar y ahí estuvo. Saúl le quiso quitar de en medio y él siguió bendiciendo, ¿no? Siguió en lo que le era, en lo que tenía, en lo que tenía necesidad, ¿no? Esther, por ejemplo, en el caso de Esther, su pueblo había decretado un día que iban a atacar a su pueblo, ¿no? Que iban a masacrar a todos los judíos que estaban en esa ciudad. Daniel fue echado en foso por adorar a su Dios. O tanto Gedeón o José, que sus mismos hermanos lo vendieron. ¿Cuántos tantos ejemplos que tenemos? Que no es que no está en la Biblia porque es una historia y más, sino son personas que son de ejemplo para nosotros, que deben debemos de tenerlos ahí como para asemejar sus problemas a los nuestros. Muchas veces el mundo no quiere que sigamos a Jesús, el mundo, nuestro entorno, las circunstancias nos interfieren porque siempre cuando hay algo muy interesante, cuando hay algo que quieres, que anhelas, interfiere con las cosas de Dios, porque el diablo pone sus cosas más preciadas a tus ojos cuando el Señor te está
está a tu lado, ¿no? Siempre suena el teléfono cuando quieres orar o cuando quieres apartar un tiempo. Hay algo que el diablo quiere apartarte, ¿no? Rápidamente quería leer en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces estos que hablábamos, ¿no? De estas personas en la Biblia, pusieron por delante las cosas de Dios que su propia vida. Y muchas veces nosotros ponemos por delante nuestra vida a dedicar un poco de tiempo a Jesús. No digo entregar nuestra vida a causa de Él, sino ponemos por delante tonterías, cosas vanas, que dedicarle una mísera parte de nuestro tiempo al Señor, ¿no? En Josué 1:9 dice: mire que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, estará contigo. Y donde quiera que vayas, Él estará. Amén. Y tantas veces porque en estos textos el Señor me hablaba de que que el Señor, debemos de estar preparados, ¿no? Debemos de ser valientes, de esforzarnos, tener esa fe para presentar esos problemas que se nos vienen, esos problemas en los que no son fáciles, en los problemas porque el Señor nos va preparando cada día. El Señor nos pone un problema en pequeño, al día siguiente uno un poco más grande, y cuando nos queremos dar cuenta viene un problema aún más grande. Pero si hemos tenido esa fe y esa valentía para superar los primeros problemas, cuando venga el problema grande, se nos va a hacer pequeño, porque podemos confiar en el Señor que nos va dando las herramientas. Quería leer también Santiago 2, 14 al 19. El sobrenombre de este texto dice: la fe sin obras es muerta. En el 14 empieza diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciaros, pero no les dais cosas que son necesidad para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe sin mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen en Él y tiemblan. Y en este texto me chocaba mucho, ¿no? El hecho de muchas veces o venimos aquí y tenemos falta de fe o de obras. Muchas veces nos pasa en nuestro día a día que queremos hacer las cosas para ayudar y nos falta del Señor. O al revés, queremos tener un areolo por encima y ir caminando por encima de la tierra y en cambio no queremos ayudar a aquel que tiene necesidad, que está a nuestro lado. Y qué bueno que podamos tener una plenitud de ambos, ¿no? Qué bueno que podamos, no un poco, sino buscar que el Señor nos llene. Porque necesitamos cada día que el Señor nos llene de tanto de la fe como la valentía para hacer estas obras. Porque es necesario que el Señor esté en medio nuestro. Sin Él estaríamos perdidos. También quería leer un texto que dice en Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se acaso se recogen las uvas de los espinos o de higos, o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No quede el buen árbol, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuántas veces necesitamos que el Señor nos exija frutos, nos exija en un momento dado cubrir una necesidad, en un momento dado cubrir al hermano que está en dificultad, o nosotros mismos necesitamos llenarnos del Señor, ¿no? Porque si no estamos llenos completamente, no vamos a dar fruto cuando sea necesario. Si te fijas, los árboles tienen una época de cultivo. Los árboles frutales, todo aquello tiene una época en el que se espera ser cosechado. Y el Señor, de igual manera, nos quiere ir cosechando cada día. Quiere que estemos preparados para cada cosa, para cada ambición. Porque si no decía en el 20, en el 19, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Luego nos quejamos es que no he sido capaz de dejar eso a un lado, de esa situación, vencerla, porque no he estado al lado del Señor en el momento. Al final el Señor, si no le buscamos, no nos va a obligar a estar a su lado, no nos va a obligar a tener esa atadura a Él, ¿no? No vamos a estar atados al Señor si no queremos. Y el Señor, como todo árbol frutal que no da fruto, al final, si no da fruto, es cortado y echado al fuego, ¿no? A veces nos quejamos por las situaciones, nos quejamos porque, yo quiero eso que tiene el hermano, pero no queremos pasar por el momento difícil que ha pasado él antes de estar en esa situación. No queremos, igual que los que hablaba al principio de Pedro, anduvo sobre el agua, anduvo aunque fuesen unos segundos, pero anduvo porque él tuvo la fe de buscar a Jesús, ¿no? El resto de los discípulos se quedaron en la barca mirando, pero él tuvo esa certeza, esa valentía, y fue capaz de andar sobre el agua porque tuvo esa fe. Aunque luego vinieron vientos y se desconcentró, perdió esa concentración, perdió ese venir con el Señor y cayó. Pero el Señor le levantó y siguieron, ¿no? Siguieron con su camino. Igual que todos estos que hablaba antes, Daniel lo echaron al foso de los leones y los leones ni lo tocaron, porque estaba con el Señor. O Esther, que al final hicieron un mandato para proteger a los judíos, ¿no? En tantas situaciones nuestras de cada día, porque al final el Señor en las pruebas nos da una salida, el Señor nos da una oportunidad para buscar de Él, y qué bueno que podamos buscarla y confiar en Él. Amén. Vamos a despedir en oración. Señor, te damos gracias porque nos has traído palabra, Padre. Te pido que pueda ser puesta en nuestras vidas, que podamos hacer conforme a tú nos has hablado, Padre. Qué bueno que podamos estar a tu lado un día más y que tú nos guardes en la vuelta a casa, Padre. En nombre de Jesús, amén.